parece? Bien, arrancamos de esta manera. Suéltame la cuña, venimos de inmediato. A ver. Bien, esta semana han habido encuestas. Creo que hoy día estaba también la de Ipsos, pero ha sido postergada seguramente por la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Pero había una de Datum que vamos a revisar porque me parece importante analizarla. Eso va a ser más adelante. Bien, lo que decía con Mónica, ¿no? Murió el cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Veo, ¿no?, en algunos comentarios, por ejemplo, del ministro de Justicia, Ceballos, si es que hay que estar contento, ¿no? La verdad me parece una tontera absoluta. Nadie se pone contento por la muerte de una persona, pero uno sí se pone contento cuando finalmente la justicia peruana cumple su trabajo, que es haber condenado en democracia, haberlo tenido en cautiverio, respetando los derechos humanos y finalmente haber esperado su muerte, que se ha dado. Entonces, contento, sí, satisfecho, también. El Estado peruano ha hecho su trabajo de la manera que Abimael Guzmán no tuvo ningún reparo en darle a todas las víctimas, ¿no?, de su terrorismo, de sus asesinatos, etcétera. Así que eso de esa tontera de que no ponerse contento, habría que estar contento, habría que celebrar finalmente, repito, un triunfo del Estado de Derecho en nuestro país y satisfecho también. Ahora, habría que estar preocupado por lo que justamente comentaba al inicio del programa y lo que en sendas ediciones de Hildebrand ha dicho el propio semanario y en sus editoriales. La presencia de Movadef en Palacio de Gobierno. Yo lo había dicho acá en el último programa. Cerrón, Bellido, quizá más cerca al castrismo, al chavismo, pero Movadef y Sendero Luminoso, Movadef, una parte de Sendero Luminoso. Repito, no lo digo yo, me gusta citar a la gente. Lo ha dicho el propio Guillermo Bermejo. Movadef es Sendero Luminoso. Está presente en Palacio de Gobierno. Yo diría que Movadef no solamente, sino también el propio Sendero Luminoso, a través del ministro de Trabajo, investigación de Ángel Páez. Aquel que se quiere cerrar los ojos y no quiere ver, ahí a él. Pero ahí está la información para el que quiere ver y el que se quiere informar. El señor Iber Maraví ha sido miembro de Sendero Luminoso, ha cometido actos terroristas según la investigación de Ángel Páez y continúa en el gabinete y en el Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, uno ve los comentarios en tweets de los representantes del gobierno y la verdad resulta penoso, porque, como ha dicho Richard Arce, un político de izquierda, pero que no tiene reparos en decir las cosas por su nombre, hay que dejar las palabras de lado y comenzar con los actos, demostrar ese deslinde con el terrorismo, con Sendero Luminoso, que hasta ahora ningún acto del señor Pedro Castillo y de su presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha mostrado. Decía que hay que, más que preocuparse, ocuparse de lo que está ocurriendo en Palacio respecto a la presencia de Movadef. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República también? Le dio el voto de confianza. Han habido sendas críticas respecto a la manera como se dio. ¿Qué viene ahora? Ahora que conocemos claramente el vínculo de Maraví con Sendero Luminoso. No solamente el Movadef de ahora, sino el Sendero Luminoso que ponía bombas, que asesinaba, que mataba niños, que mataba mujeres embarazadas. Ese justamente Iber Maraví, repito, ¿qué van a hacer nuestros políticos al respecto? De todo eso vamos a conversar con los invitados en el transcurso del programa. Solamente quiero dar la otra noticia, lo que comentaba también Mónica más temprano. El Poder Judicial ha rechazado, ¿no?, un habeas corpus, si no me equivoco, pero este tema continúa en el Ministerio Público, es decir, con el habeas corpus querían asegurarse de que le entreguen el cuerpo. Esa es la otra gran pregunta que vamos a tratar también el día de hoy. ¿Qué se puede hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? ¿Se incinerará? ¿Se entregará? Bueno, el Ministerio Público todavía tiene que tomar la decisión. Y ahí nuevamente el gobierno que ha sacado el cuerpo y ha dicho que el Ministerio Público decida. Pues no es tanto así, porque el gobierno podría finalmente plantear algo y ser el Ministerio Público quien decide, pero hasta ahora solo tenemos al Ministerio Público decidiendo lo que le ha pedido Eleni Parraguirre a través de una carta poder de una señorita de nombre Yolanda Quiñones. Es decir, el gobierno dice que es autónomo el Ministerio Público, pero lo que está demostrando es que no se quiere meter en el tema y no sabe qué hacer con esta papa caliente. Por eso estas declaraciones frías y sobre todo la de Iber Maraví, que no sé si parar, no sé la verdad.
más que indignarse, repito, es para ocuparse, ¿no? Haber dicho que suscribe las palabras de Pedro Castillo, y Pedro Castillo, el presidente de la República, lo que ha dicho son babas, es decir, una tibieza para finalmente condenar a Sendero Luminoso, al terrorismo con todas sus letras. Pero bueno, estamos enlazados vía Zoom con el congresista de Renovación Popular, el almirante José Cueto, a quien le damos la bienvenida. Almirante, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. A tus órdenes. Almirante, lo primero, desde su punto de vista, como marino, como congresista de la República, como político, ¿qué debemos hacer con el cuerpo? Más allá de un poco la lavada de manos del mensaje de la presidencia y que ahora la pelota esté en el Ministerio Público. Mira, si de mí dependiera, simplemente lo cremaría y lo lanzaría al mar, bien lejos del Mar de Grau. Pero, como tú lo has dicho, acá nadie toma decisiones. Hay una lavada de manos de uno y otro lado, ¿no? El Ministerio Público que no se pronuncia y, como tú bien dices, el Ejecutivo, por el bien de la tranquilidad pública, podría emitir hoy día mismo, si quiere, un decreto, ¿no? Ya que le podría tranquilamente dar alguna directiva para este caso particular, en tanto sale, porque hay un proyecto de ley que se está trabajando para que todos los cabecillas de movimientos terroristas sean incinerados, ¿no? Y no sean entregados a ninguna persona por el mismo daño que le han hecho, porque acá tenemos que sopesar una compensación de poderes o de derechos, como le llaman, ¿no? La de repente una viuda o uno que otro personaje ligado a un terrorista, a un cabecilla terrorista, contra el derecho de las miles de personas víctimas, producto de ese actuar genocida, como el del señor Guzmán. Entonces, eso debería ser hecho ya, o hubiera sido hecho en los anteriores congresos, desde el 92 para adelante. Eso le quería preguntar. Siempre nos pasa, nadie pensó en ello. Eso, almirante, ¿no? Pero ya habíamos tenido la experiencia de ese mausoleo en Comas. Ese fue el momento para justamente ver lo que podía pasar más adelante, como lo que ha pasado el día de ayer, y haber sacado una ley. Pero bueno, finalmente más vale tarde que nunca. Esta ley que ustedes han empezado a desarrollar, digamos, ¿se ha forjado a raíz de la noticia del día de ayer? No, ya lo teníamos trabajando. Lo que pasa es que creo que nadie esperaba. Sabíamos que estaba el señor genocida enfermo, pero creo que a todos les ha caído de sorpresa la muerte de un momento a otro, ¿no? En su celda, cuando estaba dormido, en fin, ya estaba con una serie de males. Pero de igual manera, ya sabíamos de eso desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, se le trata, sigue, sale, sube, baja. Finalmente falleció y nos ha agarrado en esta situación que, repito, tendría que ser decisión ya del Ejecutivo y no simplemente, ahora sí, ¿no? Independencia de poderes, que el Ministerio Público decida. Hay un plazo perentorio desde que el señor, el cuerpo de Aguimal ha entrado a la morgue, si no me equivoco son 36 horas que se cumple mañana, para retirar el cuerpo. Pero no hay nadie. Eso que ha presentado esta señora o señorita, que es una terrorista liberada que ha cumplido cárcel, con una carta, un poder simple, me parece, y que ha sido ya rechazado, porque obviamente tiene que ser un poder ante notario, público, y toda una jarana que los abogados han explicado, no procede. Ok, pero almirante, eso es lo que le quería preguntar, porque lo que yo entiendo es que no procede el habeas corpus para haber acelerado el trámite de entrega del cuerpo, pero igual el Ministerio Público podría fallar en las próximas horas, decidir darle el cuerpo a esta señorita a raíz de la carta poder que muestra de parte de Blenny Parraguirre. ¿Es correcto? No, yo tengo entendido, porque he consultado con unos abogados, que la carta poder simple, que es lo que hablan, no es válida. Okay. Tiene que ser una carta poder, como tú cualquiera vas a una notaría, se registra en registros públicos y todo lo demás. Esa es la que vale, no una carta poder que la puedes escribir. Entonces, si esa carta poder es simple y no tiene validez y mañana se cumplen las 36 horas, ¿qué podría decidir el Ministerio Público? Es decir, entregarle el cuerpo a esta señorita quedaría descartado. ¿Qué opciones puede tener el Ministerio Público? Una sola para mí. Es decidir en cremar el cuerpo para evitar, y sobre pretexto válido para mí,
de la tranquilidad pública, de evitar de que salga el cuerpo, que después le empiecen a poner o a pasear de un lado para otro, o que de repente se arme todo un martirologio con el cuerpo de este asesino. Y ni qué pensar, ojalá que no nos enteremos como pasó en Comas hace unos años, ¿no? Que tú has mencionado, que se nos aparezca por ahí un mausoleo al genocida ¿no? Y empiecen los rituales, todo lo demás. Yo creo que acá el Ministerio Público tendría que actuar mañana mismo y tomar la decisión de cremarlo, ¿no? Y que las cenizas sean esparcidas en algún lugar que no tiene por qué saber nadie. Va a ser interesante ver finalmente esa decisión del Ministerio Público. Si no fuese así y por A o B motivo se le entregase el cuerpo a alguna persona, yo pregunto, ¿qué otra medida puede tomar el Estado peruano? Es decir, entiendo que se puede asignar gente de inteligencia para saber exactamente a dónde va a ser llevado, obviamente no respetando el derecho de los familiares, etcétera, pero el Estado tiene todo el derecho también de justamente verificar qué se va a hacer con el cuerpo de, el terrorista, del cabecilla terrorista. Pero ¿de qué familiares hablamos, Cristian? 29 años que ha estado preso, no ha sido visitado por nadie fuera de lo que autorizaban de la esposa de la camarada Miriam, y que ella está condenada igualmente y por lo tanto no puede ir a recibir el cuerpo de Abimael Guzmán. Ok, ella sería la única persona capacitada, pero como no puede por estar detenida, finalmente no le puede dar una carta poder así no sea simple al congresista a otra persona. Yo estimo que no. Ok. Pasemos finalmente de qué hacer entonces con el cuerpo de Abimael Guzmán y finalmente el tema de las ideas y la presencia de las ideas a través no solamente de personas apologéticas, sino de hecho de una persona que ha sido parte de actos terroristas de Sendero Luminoso en la primera década de los 80. Hablo obviamente del ministro de Trabajo. Entonces, ¿cómo toma esto? Lo ha dicho, yo comentaba, hasta un semanario, ¿no? De una persona que finalmente mostró una serie, o digamos, una duda razonable respecto de Pedro Castillo y que casi a un mes finalmente confirma que Movadef estaría presente en Palacio de Gobierno. ¿Qué hacer con esas ideas? ¿Cómo luchar contra ello, congresista? Bueno, ojalá nos hicieran caso. Nuestra bancada ha pedido desde el inicio que tanto el señor Bellido como estas personas que tienen cuestionamientos, entre ellos el señor Maraví, que está próximo a ser interpelado, deberían retirarse del gobierno. Y el señor Castillo debería tener una posición clara, no un tuit, clara, para deslindar de todo lo que tiene que ver con Sendero, con el Movadef y todos estos grupos que le hicieron tanto daño al país. Pero no se ve, no se ve. Desgraciadamente hay que darle la razón entonces a toda la gente, yo me incluyo, ¿no? Que pensamos que de alguna manera el brazo político de Sendero está cada día inmiscuyéndose más en el actuar del gobierno, lo cual es una pena. No merece el país que ha sufrido tanto. El terrorismo no merece este tipo de gobierno. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República, las fuerzas de oposición al respecto? O sea, ¿van a interpelar si no hay un cambio del gobierno? ¿Van por la censura? Porque, ojo, Guido Bellido también puede salir del gabinete, pero a Guido Bellido nadie lo va a dejar o nadie lo va a poder sacar del Congreso de la República porque ha sido puesto ahí por los votos de una parte de la ciudadanía, es cierto, 25.000 votos o algo así, pero una parte de la ciudadanía de Cusco lo ha nombrado su representante. Entonces, claro, el gabinete finalmente es un puesto a dedo por el gobierno, no es idóneo, en el Congreso no se puede hacer nada por la votación, pero van a ir por ello, el Congreso va a ir justamente por presionar a que el presidente no pueda poner y no pueda sostener a este tipo de gente que es insostenible. Mira, yo no voy a hablar por el Congreso en general, te puedo decir lo que mi bancada, y lo ha dicho claramente nuestro vocero, ¿no? Vamos a ir presionando, ¿no?, a cada uno de estos ministros que han sido tan cuestionados, empezando por aquellos que tienen relación demostrada por la DECOTE, por una serie de indicios, como dicen los abogados, relacionados a su ligazón a Sendero o al Movadef, ¿no? Empezando por el señor Maraví. Ahora, hoy día he escuchado en otro programa, ¿no?, a una testigo que lo ha visto directamente. Han protegido su nombre, pero no tengo por qué dudar de ustedes cuando hacen una investigación de este tipo. O sea, es una raya más al tigre de este señor. Y nuevamente, el gobierno debería deslindar
pero tú deslindas, Cristian, directamente. Sí, pero no deslindas con Dando la palabras, cara, deslindas no lo con haces. hechos. Así es. Ok, entonces, Avanza País sí iría por la censura de el señor Maraví, si es que finalmente se da, no sabe si es que... Pero eso es hacer política, congresista. A diferencia de un dictador y un asesino, un genocida como Abimael Guzmán, en democracia vencer es convencer. Entonces, ¿cómo también Sí, claro. convencer a una buena parte del Congreso que es insostenible a Maraví, que eso no es dar gobernabilidad? ¿Y cómo convencer también, ahora voy a comentar la encuesta, a la mayoría de ciudadanos que, si bien no en Lima, en el resto del país le siguen dando el apoyo al presidente Castillo? Es cierto, no hacia Bellido ni a la presencia de personas vinculadas al senderismo, pero al presidente Castillo en el interior del país todavía tiene un respaldo. Sí, es verdad, todavía tiene, he visto algunas encuestas, no es un respaldo como uno esperaría de los primeros años de cualquier gobierno, incluido de los gobiernos que después hemos descubierto que han sido corruptos. Pero en su primer mes y medio tenían todavía alta aprobación, cosa que no le pasa al señor Castillo, producto de este tipo de personajes que tiene dentro de su gabinete. No es verdad, yo voy a insistir en esto siempre, no es verdad que la mayoría del pueblo peruano está a favor de las ideas estas trasnochadas que no, sigue tratando de meter... Claramente eso no. Claramente eso no, Así pero es. queda claro que hay una buena parte que no comulga y que rechaza claramente esas ideas, pero que Así igual es. ve en Pedro Castillo expectativas y algo de lo que prometió durante la campaña. Sí, pero también fíjate de que lo que prometió, y como no lo está cumpliendo, hay también una gran parte de esa gente que, para decirlo en criollo, se le está volteando. O sea, hay gente que no está creyendo ya en estos discursos no populistas. Ok. Y por eso quieren empezar a repartir el bono alocadamente para ver si con eso ganan mayor aprobación y pueden reclutar sus firmas para esta idea loca que tiene también el grupo de Bermejo y compañía. Pero, por Dios, la gente lo que quiere es trabajo, Okay. lo que quiere es salud, Okay. y no estar pensando en constituyentes ni en bonos. Yo estoy seguro de que si alguna encuesta hiciera una pregunta si quiere el bono o quiere trabajo, mira, el 90 y tanto % te diría necesito trabajar, no quiero que me regalen plata. Almirante Cueto, muchas gracias. De nada, Cristian, gracias a ti. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. Vamos a revisar justamente lo que comentaba con el congresista José Cueto, las encuestas. Muéstramelas, por favor. Y están justamente en la línea de lo que comentaba, porque la ha hecho Datum, pero para Lampadia. Sabemos, no un think tank liberal, si se quiere. Y claro, pregunta mucho respecto del crecimiento económico de los últimos años y pregunta mucho sobre la situación económica de los peruanos. Ahí está, presentamos la ficha técnica, cómo tiene que ser. Datum Internacional, contratada por Lampadia. Ahora sí, por el tiempo no solamente he mostrado, digamos, lo principal, la aprobación y desaprobación. Póntela, por favor, cámbiame, ahí nomás queda, sobre la pantalla, ahí está. Popularidad de Pedro Castillo, ahí estamos. Y está el comparativo, ¿no? Lo que fue en agosto. Es cierto, miren, por eso lo decía, ha subido 2 puntos. De agosto a septiembre, la aprobación de 39 a 41. La desaprobación también ha subido y más, 5 puntos porcentuales, de 41 a 46. El no sabe ha bajado notablemente en 7 puntos, de 20 a 13. Vamos ahora porque el desagregado es lo que quiero entender. La política se hace convenciendo, se hace informando, se hace haciendo política. Parte de la fiscalización también de un Congreso a el Ejecutivo es también desnudar justamente los errores y también, repito, convencer cuando no un gobierno lo está haciendo bien. No se trata de dar la percepción y quererte tumbar al gobierno. Aquí nadie podría decir que ha sido el Congreso quien está golpeando, obstaculizando. Es el propio gobierno el que se ha metido cabe. Lo demás es querer justificar lo injustificable, es hacerse la víctima, ¿no? Como parece ser deporte nacional aquí en nuestro país. Vamos al desagregado. Lima y Callao está clarísimo, 61-10%. La aprobación, perdón, es de 29% y la desaprobación de 61%. Repito, estos números no estaban así durante la segunda vuelta. Quiere decir que una gran parte de ciudadanos en Lima que sí votaron por Pedro Castillo, finalmente se han desilusionado. En el norte la cosa también empieza a ponerse como Lima. Todavía no tiene 40% de aprobación, pero la desaprobación es mayor con 43%. Eso sí se parece más a lo que fue durante la campaña electoral. Y el sur, centro y oriente
pareciese que sigue con esa expectativa, con la ilusión finalmente de que Pedro Castillo cumpla con lo que había prometido. Desgraciadamente, vemos que, por ejemplo, en el sur, con el corredor minero, la huelga se ha vuelto a reactivar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Termino rápidamente para ir con los invitados. En el centro hay 55%, ahí está Junín incluido, de aprobación 35%, ahí hay 20% de diferencia, es notable. En el 58% de aprobación en el sur y 32%. Decía, ¿cómo va a impactar la falta de solución para el corredor minero que agarra varias regiones del sur, regiones mineras? Y en el oriente la cosa es más apretada, pero igual tiene una aprobación importante el presidente Pedro Castillo, 45% contra 33%. Podemos seguir con la pataleta de que yo no creo en las encuestas y todo. Finalmente, si no crees, no importa. Esto tiene que ser solamente una referencia para los que quieren ver, ¿no?, más allá de las pasiones. Presentamos a nuestros invitados. Me pongo mi mascarilla. Muy buenas noches, Rosángela Barbarán, congresista de Fuerza Popular, y Richard Arce. Muy buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Rosángela Barbarán, congresista, ¿qué siente usted, y si es que se ha conversado en Fuerza Popular, qué se tendría que hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? Bueno, Cristian, acabo de llegar del evento realizado tanto en el Parque Kennedy como Tarata, y me alegra de que este año haya habido gran cantidad de peruanos despiertos celebrando la captura del genocida Abimael Guzmán. Dice que nada es casualidad, todavía hay mucha gente que, si bien no cree que el miserable sea el que esté muerto, el día de mañana justamente una delegación de congresistas vamos a estar asistiendo tanto a la morgue para poder verificar la necropsia que se ha brindado y constatar la información que se ha podido dar. Perdón, ¿es una, digamos, comisión de varios congresistas, solamente de Fuerza Popular? ¿Cómo es un poco este grupo? No, es una comisión de varios congresistas. ¿No? ¿Quiénes van, perdón? Por la documentación que habían mandado, en primera instancia, Betsy Chávez de Perú Libre fue la que envió el documento. Y bueno, tanto la doctora Marta Moyano, entre otras colegas parlamentarias, y el día de mañana súper temprano vamos a estar reunidas para ver quiénes finalmente vamos a asistir. Multipartidario. Se verifica entonces, aunque creo que ha sido el Ministerio Público quien ya lo verificó, no sé si es que en la morgue, imagino, pero igual finalmente vale esa verificación por parte de los congresistas. Pero, ¿qué hacer con el cuerpo? Porque justamente es el Ministerio Público quien tiene que decidir, el gobierno no ha pedido absolutamente nada. Está en la cancha del Ministerio Público. ¿Qué debería hacer? Y esperemos que la decisión sea de incinerarlo, ¿no? Y se hablaba de arrojar los restos al mar para no contaminar el mar de Grau. Yo creo que debería ser fuera de las 200 millas, pero más allá de eso sí creo que sería una burla que el cuerpo se quiera entregar a esta señora que se está presentando con un documento sin valor legal, porque no es un documento notariado. Y no entiendo ahora cómo es que Elena Iparraguirre pudo hablar abiertamente por un teléfono, un celular, ya las investigaciones... Además grabado y hecho público finalmente. Exacto. Entonces, y además, detrás de la comunicación, si ustedes pueden leer las palabras, el mismo discurso, o sea, cero arrepentimiento. Señores, el terrorista no se arrepiente. Para todas aquellas voces que siempre exigen que tenemos que reconciliarnos con los terroristas, jamás. Los terroristas no se arrepienten, y eso tiene que quedar bien claro. De hecho, ese fue un problema que hoy mencioné en una de las entrevistas. Salomón Lerner, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad, recibió muchas críticas, pero de una parte, ¿no?, de la derecha, pero él ha dicho claramente que no hubo nunca un reconocimiento, ¿no?, y finalmente un pedido de perdón de parte de Abimael Guzmán. Richard Arce, ha tenido tweets muy fuertes, ¿no?, contra el gobierno, ¿no?, la falta de coherencia. Yo siempre también, digamos, he defendido ¿no?, a personas que, siendo de izquierda, eran terruqueadas, ¿no?, sin razón. Algunas finalmente no tenían una claridad para condenar, pero otras sí ha sido su caso, pero igual finalmente desde otros lados, ¿no?, el terruqueo. Entonces, ahora tenemos un caso en el cual no es terruqueo hablar de Iber Maraví como un supuesto miembro de Sendero Luminoso en los 80. Entonces, ¿qué sensación le deja que no haya esa claridad para la condena? Usted lo ha dicho en un tuit: la verdad, presidente Pedro Castillo, su mensaje no es coherente, viendo a ministros como Maraví y Guido Puca, y eso sin contar a los amigotes que tiene usted en el Fentafe. Así que guarde su condena hasta que tome decisiones como presidente que deslinda con terrorismo. No más palabras, sino acciones. ¿Por qué no se toman acciones? ¿Cuál es la realidad de los vínculos de Pedro Castillo? Richard Arce, por favor. En principio, Cristian, quisiera expresar que el día 11 de septiembre tiene que ser
un día de celebración nacional por la paz y por la justicia, sobre todo de las víctimas que hasta el día de hoy están esperando justicia. Se habla de más de 70.000 muertos a consecuencia de la insanía terrorista. Y también una gran oportunidad de reconciliación nacional, y en eso sí discrepo con la congresista amablemente, porque la reconciliación nacional significa que el Estado también se dé cuenta qué significó este grupo terrorista y por qué se dieron estas circunstancias para no volver a repetir la historia. Recordemos ese viejo adagio: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En consecuencia, es importante entender ese contexto. Y por supuesto que hay una responsabilidad en la izquierda, pero también haciendo el énfasis que muchos de los dirigentes de la izquierda democrática, llamémosle, en la época, fueron asesinados por estos grupos demenciales. Basta recordar a María Elena Moyano, pero justamente, a Pedro Wilca. Claro, entonces es muy importante hacer esa diferencia para que también nuestras autoridades, y ahí quería llegar con tu pregunta, porque el gobierno tiene que dar mensajes claros respecto a su posición política, a una etapa histórica que hemos vivido. La década de los 80 y los 90 ha significado dolor profundo en los sectores más sensibles y vulnerables de nuestra población. Cristian, yo vengo de Andahuaylas. Yo de niño veía cómo los comuneros traían a sus familiares asesinados de la manera más salvaje, los traían en sus ponchos, no los traían en un cajón, porque lamentablemente la situación de precariedad y pobreza era exacerbada por la violencia y se ensañaron. Por eso existen casos como Lucanamarca, existen casos como el Expreso Cabanino en Soras, donde asesinaron salvajemente. Y lamentablemente esa ideología trasnochada generó una espiral de violencia. Y también hubieron malos militares, lamentablemente, que cometieron asesinatos también execrables. Y podríamos hablar de Cayara, podríamos hablar de Acomarca, podríamos hablar de Cabitos, el cuartel en Ayacucho. Entonces, hay toda una historia de responsabilidad. O sea, no busquemos esa interpretación histórica dicotómica entre el bien y el mal, donde hay ángeles y demonios. Tenemos que entender en perspectiva histórica qué significó el terrorismo en nuestra sociedad para que podamos aprender ese pasado y que no se utilice de manera despectiva para descalificar al adversario político. Porque lo que hemos visto... Correcto, pero hay sectores... el adversario político se descalifica solo. A eso es el punto que quiero llegar y por eso la pregunta. Sí, por eso, evidentemente. Entonces, en ese aspecto, el presidente tiene la gran oportunidad de dar mensajes claros. Pero dime, cuando tienes un ministro que está siendo investigado por la prensa, ojo, el ministro Maraví no va a entrar a la cárcel por los delitos cometidos hace 40 años, porque ya están prescritos. Pero definitivamente hay una condena social cuando hay ciertas indicaciones donde de repente hasta haya participado directamente el Sendero Luminoso. Parece que sí, es clara. O si tienes gente del Movadef, pero mi pregunta es para del Movadef dentro del gobierno, sabiendo que el Movadef es el brazo político del Sendero Luminoso. Entonces la pregunta es... Eso no es ningún tipo de terruqueo. Pedro Castillo, ¿qué es? Esa parte, finalmente está importante. Eso no es ningún tipo de terruqueo, pero entonces, Pedro Castillo, ¿por qué no puede deslindar? ¿Por qué no hace lo que usted dice? Debería deslindar abiertamente, porque justamente en su organización sindical, en el FENTAFE, que es esta organización que tiene de los maestros, hay varios que firmaron inclusive en los planillones de Movadef. Déjeme una cosita. Entonces es una gran oportunidad para deslindar. Si no lo hace, ¿usted siente que el Congreso debería censurar al señor Iber Maraví? Yo pienso que es el camino más correcto en esta circunstancia, porque el gobierno ya dio mensajes claros de más bien respaldar, al extremo que dejó desacreditado al propio premier Bellido. Recuerda bien que los ministros son cargos, llamémosle fusibles, y cuando alguien le pide, en este caso, que renuncie, inmediatamente el ministro debe renunciar porque se cuida la imagen del presidente. Pero ahí no se sabe quién gobierna. Déjeme ir con la congresista Rosángela. Rosángela, se debe censurar justamente en este contexto en el cual ha servido para ver cómo reacciona cada uno frente a Sendero Luminoso. Se confirman los temores. ¿Va la censura al señor Iber Maraví o van a esperar nuevamente algún acto del gobierno que deslinde? Bueno, en realidad nosotros desde antes de que ellos se presentaran en el Congreso de la República se les pidió, se les exhortó que hicieran los cambios correspondientes, no por nosotros, sino por la ciudadanía. Los ciudadanos y la prensa fueron los primeros en alertar de estos vínculos. Y cada vez pasaban los días y salían más denuncias, y salían incluso testimonios de personas que aseguraban que el señor Maraví tenía vínculo directo y que habría participado junto con Sendero. Sin embargo, ya hemos visto que al parecer ni siquiera le puede hacer caso ni al premier ni al mismo presidente.
El señor Maraví lo que corresponde es que esté fuera del gabinete. Y si la censura es un medio, yo creo que de manera personal, porque todavía no te podría comentar la posición de la bancada, él debería estar fuera, ¿no? Y respecto de Guido Bellido, porque claro, Guido Bellido ha sido elegido por ciudadanos del Cusco. Guido Bellido va a seguir siendo congresista, pero ¿sienten que también es insostenible en el gabinete? Mira, en realidad yo lamento que el presidente Castillo siga escuchando aquellas voces que lo que están generando es incertidumbre. Y la incertidumbre está desgarrando no solo en el aspecto político, sino en el económico y todos. El señor Premier lo primero que tiene que hacer es responder, no solo por sus vinculaciones, por apología al terrorismo, sino también por las denuncias que tiene de misógino y, evidentemente, lo primero que va a hacer es entrar a ética, ¿no? Y ahí se corre el tema como congresista, yo creo que la suspensión se va a dar ahí. Después de eso, lo que suceda, yo creo que tendríamos que ver, porque al parecer tampoco tiene los pantalones bien puestos para poder sacar a quien está causando daño hoy en el gabinete. ¿Te refieres a Iber Maraví? Exactamente. Pero parece que no ha podido. ¿Qué debería pasar con Guido Bellido? Usted también lo ha incluido, digamos, en esa lista que, de alguna manera, Richard, muestra que finalmente el presidente no tiene mayor coherencia respecto de lo que dice contra Sendero Luminoso. ¿Qué debería pasar con Guido Bellido, de su punto de vista? Lo que sucede, Cristian, es que la izquierda tiene una maravillosa oportunidad de ser gobierno y debería recurrir a sus mejores cuadros para poder gobernar el país. Y evidentemente, como te explicaba, un ministro es sustituible porque justamente garantiza la gobernabilidad, porque cuida la imagen del presidente, la investidura del presidente. Entonces, el día que recibe su fajín, a la par está firmando su carta de renuncia, porque sabe que en un momento de crisis política es el que sale para cuidar la gobernabilidad del país. Hemos vivido el último lustro teniendo 4 presidentes, no queremos repetir la misma historia. Pedro Castillo ha sido elegido para 5 años, la misma razón el Congreso de la República. No queremos mayor encrispamiento político, queremos que atiendan la pandemia. Pero estamos viendo no solamente una incompetencia funcional de parte de Guido Bellido, sino también serios cuestionamientos, incoherencia en los mensajes, al extremo que ha tenido serias denuncias en el propio Congreso de la República que lamentablemente no le permiten seguir desarrollándose como ministro. Y más aún si empezamos a entrar al detalle mucho más fino, y lo hemos discutido varias veces, inclusive en otros medios periodísticos donde tú conduces, el tema del conflicto social que existe en torno al corredor minero. Lo manifestamos abiertamente. El día de ayer nuevamente están tomando la carretera por la irresponsabilidad del populismo. Por ese aspecto es que es importante que mejor Guido Bellido regrese al Congreso y que tengan la oportunidad. En la izquierda hay muchas personas con competencias dentro de sus aliados políticos. Pero usted pueden nombrar a personas. ¿Pero usted cree que estén dispuestos a aceptar cuando finalmente la decisión del presidente ha sido incluir a Iber Maraví? Es decir, ¿cree que tiene esa capacidad de convocar a los mejores cuadros de izquierda que usted menciona? ¿Es cuestión de quererlo hacer, cree usted? Esperemos, ¿no? Yo lo que he visto es que los aliados políticos han respaldado al presidente Castillo a pesar de los serios cuestionamientos y aceptan inclusive esta condición donde se tiene, por ejemplo, solo 2 ministras mujeres. Hemos retrocedido al siglo pasado en el tema de paridad, un tema determinante. ¿Cuáles son esos buenos cuadros? Deme algunos nombres, por favor, 3 o 4 buenos cuadros que podría convocar Pedro Castillo de izquierda, desde su punto de vista. Por ejemplo, en el tema minero, José de Chávez tiene una experiencia bastante vasta en el tema de investigación de los conflictos, ¿no? El propio Dancurria fue miembro del BCR. Entonces, son gente que tiene especialidad. No es el hecho de mencionar nombres. Acá es la responsabilidad de que en las hojas de vida de los ministros no tengas un prontuario, pues, Cristian. Al final, ¿cómo puedes defender al presidente Castillo cuando crees firmemente en la democracia si es el propio presidente Castillo con sus ministros los que se están entregando en una bandeja a los golpistas que también existen en el Congreso de la República? Hay un sector que pretende tumbarse al gobierno. Entonces, ¿por qué generar esa crisis política? ¿Quiénes son, para que la congresista no se dé por aludida, quiénes son los que usted dice que desean tumbarse al gobierno? Abiertamente Renovación Popular. Hemos escuchado a los congresistas su posición. En democracia. ¿Por qué? Porque permanentemente expresan la necesidad de confrontar al gobierno, pero no con una crítica constructiva. Ellos pretenden tumbarse al gobierno en su posición. Entonces, lo que se ha visto con objetividad es que tenemos que defender la democracia. ¿Qué ha dicho Renovación? ¿Qué ha dicho Rafael López Aliaga desde el primer día que ha asumido el presidente Castillo en su posición, en sus expresiones? Sí, pero ¿qué han hecho más allá de palabras? Lo que han estado desarrollando a través del Congreso de la República. Pero han sacado algunas leyes para obstruir, para bloquear algo. No. Eso es lo que no entiendo. O sea, nuevamente estamos con que el Congreso es obstruccionista y vacador.
desde su punto de vista, ¿es el Congreso obstruccionista y vacador? Perdón, hagamos la diferencia, Cristian, es un sector, y estoy hablando abiertamente de Renovación Popular. ¿Es vacador y obstruccionista una parte del Congreso desde tu punto de vista? Yo creo que de ninguna manera. Lo que nosotros estamos haciendo es la voluntad del pueblo y es lo que tanto ha indicado el señor Castillo. A ver, el señor Castillo está sometido. No me asustes, ¿cómo que la voluntad? Estás hablando como, digamos, representando a sus representados. Exacto. Una parte de los ciudadanos que han votado por ustedes. Pero cumpliendo también las exigencias, que es el equilibrio de poderes. Si nos traen, Cristian, un gabinete con 2 mujeres, con denunciados por violencia contra la mujer, con denunciados por sus vínculos con el terrorismo, con un premier denunciado por apología al terrorismo, ¿cómo esperas que el Congreso de la República, bueno, te lo digo como bancada, desde un principio, les exhortamos y después no le dimos el voto de confianza? Porque no podemos tener confianza a ese gabinete. ¿Y qué ha sucedido? Que Maraví sigue ahí, y cuando le han ido a preguntar por Abimael Guzmán, él dijo, bueno, estoy en otras cosas. No, señor. O sea, la muerte de Abimael Guzmán, usted la tendría que condenar. Usted tendría que decir, o celebrarlo, por así decirlo, y decir, oye, condeno el terrorismo abiertamente, y no engancharse en una actividad. O sea, es ministro de la República. Yo no entiendo cómo puede ser que todavía exista esa tibieza y no podamos entender que el terrorismo no ha muerto con Abimael. El pensamiento y la ideología terrorista todavía está vigente. ¿Y qué se hace contra eso? ¿Cómo se lucha contra esa idea? Justamente ahí estamos. Tenemos que tener desde el ministro de Educación un cambio para que a nuestros hijos se les pueda enseñar lo que realmente fue terrorismo. Y no sigamos hablando de conflicto armado cuando no lo hubo. No podemos permitir que al día de hoy existan personas que puedan decir o aplaudir a Edil Lagos. No puede existir un premier que cuando se le invite a hablar y rechazar el terrorismo, lo único que haga es un retweet frío. Ok. ¿Se está normalizando esta presencia, Richard Arce? ¿Es preocupante también, digamos, la normalización de la presencia de Maraví, ¿no? Las frases de Guido Bellido? ¿Y qué hacer justamente con esas ideas que, como tú has dicho, si es que Movadef, Sendero, está cerca a Palacio, quiere decir que las ideas están ahí todavía? ¿Qué hacer contra eso, Richard Arce? Son desafortunadas esas expresiones, eso es indudable, pero pongamos la cancha pareja. Si así como cuestionamos al Ejecutivo, cuestionemos al Congreso de la República. Sí, ¿Cómo es posible que tengamos congresistas que están vinculados a procesos bastante serios en temas judiciales? La señora Juárez, por ejemplo, preside la Comisión de Constitución. Son elegidos por el Congreso, la ley lo permite. ¿Cuántos congresistas tienen en Fuerza Popular que le corresponde a la Comisión de Constitución que podría asumir esa responsabilidad? No una persona investigada en un tema tan sensible como es Lavallato, con este tema de la línea María, rutas de Lima. De la misma manera, tenemos este señor de Ponemos, Luna Gálvez, en la Comisión de Defensa del Consumidor, por favor. Un señor que estaba con prisión preventiva, con objetividad y con responsabilidad. En el Congreso también tienen la responsabilidad de dar mensajes coherentes. Correcto. Si criticamos a los ministros, critiquemos también en el Congreso. Yo creo que hay una distinción abismal, Cristian. A ver, los congresistas de la República no llegamos a puro gusto a dedo del presidente. O sea, usted como ex congresista lo debería saber. Lo que estamos aquí reclamando, y es justamente el señor Castillo mañana se puede levantar y puede decir, no quiero a Bellido ahí y no quiero a Maraví, y se hace. Entonces hay una enorme diferencia y una enorme distinción que creo que si realmente les importa que nuestro país no siga cayendo como lo vemos, el señor Castillo mañana puede hacer un cambio. Y es su oportunidad. Es la oportunidad para que dentro de Perú Libre se puedan limpiar con este mal terruqueo que ellos han llamado. Pero es que existen personas directamente vinculadas con el terrorismo. Y eso no es terruqueo, Cristian. Yo también siento y siempre he creído que no hay que generalizar, porque de ninguna manera todos los que pertenecen a Perú Libre son parte de este complot terrorista. Pero hay algunos, y hay algunos que son investigados y son a quienes hay que retirar. Pero ahí está la responsabilidad de la congresista. Ella es parte de una bancada. Hay un buen número de congresistas de Fuerza Popular que ya tienen el antecedente de lo que significó el periodo del 2016 al 2019, altamente cuestionados. Nuevamente están poniendo a personas cuestionadas. El señor Aguinaga tiene una investigación bastante seria por el tema de las esterilizaciones masivas. 8 veces archivados también. Y está siendo investigado como corresponde. Y yo tengo casos testimoniados, Rosángela, te invito a mi tierra, en Apurímac, cuántas mujeres han sido esterilizadas contra su voluntad. Atentados contra los derechos humanos. Y no solamente está investigado Aguinaga, Costa Bauer, el propio Alberto Fujimori, con objetividad, con responsabilidad. Entonces en el Congreso también demos ese mensaje de transparencia. Si exigimos al Ejecutivo que tengan ministros con una hoja de vida
relativamente transparente de responsabilidad contra el país, en el Congreso de la República también que hagan lo mismo. ¿Querías aportar algo? Sí, claro. Bueno, dos cosas. Primero, el día que le retires la palabra a Fujimori, la izquierda desaparece por completo. Han tenido la oportunidad de ellos, desde los cargos que han asumido, en hacer bien las cosas, como usted lo dice, ahora el señor Castillo, y vemos el nivel de improvisación. Siempre se dice, ¿no?, que tienen que pasar 1 o 2 años más o menos para ver cómo va el gobierno. Va un mes y está pésimo. Yo soy mujer y soy madre y siempre he indicado, lo que a mí me molesta es que durante 20 años se venga utilizando a las mujeres víctimas, como usted le llama, de las esterilizaciones forzadas, diciendo que han sido 30.000 cuando usted sabe que eso es mentira. En segundo lugar, por eso supuesto sí es una mentira de parte de usted, con todo respeto. Tengo casos testimoniados en mi región. Por eso le pregunto, y el día de mañana yo le hago llegar a su despacho cada uno de esos casos para que usted converse con las familias. Porque acá hay un tema muy importante. Por favor, déjame ir solamente a una pausa, pero solamente una cortita, Richard. O sea, ¿te parece que el Congreso está en un mismo plan en estos 45 días al que, por ejemplo, tuvo PPK en el inicio del 2016, del cual usted fue parte del Congreso? ¿Le parece que le están haciendo la misma obstrucción, el mismo bloqueo, las mismas, digamos, hay un Congreso mucho más heterogéneo, con 9 bancadas, 10 bancadas, que da una ventaja. No tiene 73 congresistas que direccionaban desde un celular los votos. Que cada vez que hay un problema respecto de crítica, dice, bueno, sí, el gobierno, pero también el Congreso. Bueno, Sendero Luminoso, asesinos, pero también el ejército. O sea, vamos a dejar las cosas claras. El propio Salomón le ha dicho pero por eso le digo, entonces le pregunto, hablemos con la verdad, el Congreso tiene problemas, pero ser responsables. ¿Es el Congreso el responsable de la falta de gobernabilidad de este gobierno? Es el presidente Pedro Castillo. Y acá estamos dando la muestra que en la izquierda podemos hacer la crítica constructiva frente a un gobierno. Cosa que en el fujimorismo, al fujimorismo que siempre ha negado todo lo que ha significado en el pasado. Esta semana han tenido una sentencia de los MiG, esos aviones chatarra que compraron de Bielorrusia, estafando al Estado peruano. Todo el tiempo lo negaba. Una breve pausa. Entonces, Rosángela Espinosa, una breve pausa, no se mueva, regresamos. Bien, me he puesto paño frío porque estaba agarrando temperatura el debate, pero Rosángela Barbarán, era tu turno. No, en realidad es muy común que siempre la izquierda utilice la palabra Fujimori para ganar un cierto espacio, ¿no? Y utilizar ciertos mitos, siempre con esta media verdad. Y ellos justamente se han encargado de que el terrorismo siga vigente, porque se han encargado de que a las personas que realmente lucharon para enterrar a estos monstruos, los han puesto al mismo nivel. Como hoy, cuando hablábamos de celebrar no solo la muerte, sino también 29 años de que los verdaderos héroes, el GEIN, los militares y todos aquellos campesinos que se sumaron a que los terroristas puedan salir de sus regiones, tenerlos presos, y bueno, ahora que tenemos al genocida muerto, pero lo que han hecho es meter el monstruo del fujimorismo encima, utilizar ciertos mitos para que los chicos crezcan confundidos, odiando más al fujimorismo que a los miserables terroristas. Entonces, esto no es novedad, pero vayan yendo al tema, Cristian, ¿qué vamos a hacer con el cuerpo? Nuevamente, y yo creo que ese señor debe ser incinerado y nuevamente el cuerpo no puede ser entregado absolutamente a nadie. No podemos crear un nuevo mausoleo terrorista en donde vayan a rendirle culto, ¿no? Una cortita, eso, Richard Arce, ¿qué hacer con el cuerpo desde tu punto de vista? El Ministerio Público tiene que decidir. En lo personal, en mi casa me enseñaron siempre a respetar desde muy niño a una persona que fallezca. Pero yo no puedo, que me disculpen en mi familia. El daño que ha ocasionado a Abimael Guzmán es inimaginable. Con poblaciones humildes, mujeres, niños, campesinos, gente muy pobre, olvidada. Y evidentemente frente a esa circunstancia tenemos que generar memoria colectiva. Entonces permitir, por ejemplo, que se le entierre en un lugar significaría generar un mito, y que ya está empezando. Cuidado con los fake news, están diciendo que Abimael Guzmán está vivo, que se ha ido a Cuba. Cuidado con esa información, hay gente malintencionada. Correcto, la información del Ministerio Público es importante, mañana más la confirmación, ahí debería quedar cerrado el tema, porque si no, efectivamente también se va alimentando, ¿no?, un mito que nadie desea. Pero entonces evidentemente la incineración y finalmente no darle eso o qué hacer exactamente con el cuerpo. El Ministerio Público decidirá una vez incinerado, ¿no? Porque
lo más probable es que se deshagan de esos restos que Correcto, tenga. eso sería lo correcto. Objetivamente, pero permíteme, es que hizo una afirmación, Rosángela, que habla que siempre la izquierda vive del fujimorismo, tiene que poner en agenda el fujimorismo. De ninguna manera, hay temas mucho más importantes en el país. Lo que sucede es que permanentemente empiezan a descalificar. Rosángela, ¿tú escuchaste de Saxamarca? Saxamarca fue un pueblo que se enfrentó a Sendero Luminoso. Y los militares fueron y acordaron con la comunidad enfrentar a Sendero Luminoso. Es el primer pueblo valiente que se enfrentó a Sendero Luminoso. ¿Qué pasó en el Congreso último que yo estuve? Presentamos una moción para que el Congreso pueda reconocer a Saxamarca como una población valiente que enfrentó al terrorismo. Correcto. Los mismos congresistas fujimoristas votaron en contra. Entonces ahí está la falta de coherencia, ¿no? Sí te preocupa, digamos, el papel que está cumpliendo algún sector de la izquierda en esta, digamos, falta de claridad respecto de condenar las cosas por su nombre en este gobierno particular. No solamente me preocupa, hago manifiesto mi posición, a pesar que justamente lo haces claramente. Dime por favor cuánto tiempo me queda. Quiero hacer un par de preguntas más. Sendero era bastante reactivo y violento con los compañeros de izquierda que los criticaba. Y lamentablemente estamos llegando a esos extremos. Tenemos que, por eso, generar memoria colectiva. Correcto. Nos ha faltado ganar el debate político con esta hueste de Sendero Luminoso, que es Movadef. Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso. Lo ha dicho Guillermo Debimos haberlos arrinconado. Pero ellos no tuvieron oportunidad. Ellos lo sabían. Ellos no creían en la democracia. Entonces no tienen oportunidad en nuestro sistema político. Que ahora se hayan dado cuenta. Richard Arce no apoyó a Perú Libre. No, me refiero a la izquierda en su conjunto. Sí, claro, él como ex congresista de Nuevo Perú hoy está de aliado de Pedro Castillo. Pero tuve la suficiente capacidad de renunciar cuando conocí que iban a hacer un acuerdo con Vladimir Cerrón. Hay muchísimos temas más, pero desgraciadamente el tiempo me gana. Yo les quiero preguntar, Richard, si es que finalmente crees que se va a sostener esa aprobación que muestra Pedro Castillo en el sur del país, en el centro y en el oriente, si es que finalmente crees que eso va a cambiar por las razones que me comentabas en la pausa respecto del corredor. ¿Cuándo Todo depende de Pedro Castillo. Él tiene la gran oportunidad de generar un quiebre en su gobierno y aprovechar todos esos mensajes simbólicos, el quechua revalorado, las poblaciones tradicionalmente excluidas, pero no lo está haciendo, que están en el gobierno. No lo está haciendo. Es una gran emoción para todos, pero ¿qué está haciendo? Al revés. Nombrando a gente impresentable. Gracias, Richard. Una última, Rosángela. Finalmente, el tema del Banco Central de Reserva, Julio Velarde no estaría aceptando porque también parece que hay una demanda por los directores que el gobierno quiere poner. ¿Por qué el Congreso no se reúne con Julio Velarde y también le da la tranquilidad de que los directores que elija el BCR estarán dentro de la línea de trabajo de Julio Velarde? Es nuevamente el trabajo que puede hacer el Congreso más allá de criticar la incapacidad que ya conocemos de este gobierno. Es que en realidad yo entiendo de que el señor Julio Velarde ya ha estado o ya ha tenido reuniones con algunos miembros del Congreso de la República o con la presidenta y el premier, algo así sabía, y se supone que nuevamente quien tendría que ponerle paños fríos a esta situación es el señor Castillo. Pero el presidente Vladimir Cerrón no permite que el señor Castillo finalmente pueda decir y salir de una buena vez a decir que el presidente del Banco Central de Reserva va a seguir siendo el señor Julio Velarde, ¿no? Claro, pero nuevamente desnudar, ¿no?, las incapacidades. Sería bueno que el Congreso así lo hiciera saber a la ciudadanía, que efectivamente ha conversado, estaría dispuesto, pero que el problema radica en el gobierno. Pero bueno, muchísimas gracias. Cristian, tiene que entender el gobierno que la economía trasciende más allá de la ideología. Claro que porque está en juego la supervivencia en un momento de pandemia como la que estamos viviendo. Gracias, congresista Richard Arce. Vamos a la pausa y venimos con el final. Bien, llegamos al final, desgraciadamente no hay tiempo para más, es una cosa media complicada, ¿no? Porque, claro, no nos metan tanta pauta comercial para poder hacer más tiempo de programa. Otra cosa, ¿no? Por una desviación, digamos, de tanto noticiero, a veces me confundo con los nombres. El otro día, Anaíde Cárdenas en vez de Anaí Durán, ahora Rosángela Espinosa en vez de Rosángela Barbarán, y en el Twitter finalmente hacen fiesta. Se puede confundir cualquier persona, pero bueno, ¿qué importa? En Twitter, coman de mí, gusanos. Hasta el próximo domingo.